ya se ve? No, fíjate que nada más se ve un cuadrito. ¿No se ve cuando la abro, la No, imagen? no. Mm, Es que creo que tienes que dejar de compartir pantalla y volver a compartir, Lore. ok. Sí, tienes que dejar de compartir. Sí, porque si lo abres, lo que queda es cargada la pantalla anterior. Entonces, no se ve justo cuando lo abres. ¿Ahorita no se ve en mi Messenger? Se ve, sí, se ve ahí un archivo que dice 27 40 89 904 11 40 36 88 y un numerote, ¿no? Bueno, a ver, otra vez. Si no, mira, bueno, ya lo vas a. Muy bien. Exactamente, así nos queda. ¿Sí quedó bien, profe? Sí, está muy bien. Muchas gracias. Ok. Sí, te quedó bien. Esa es la segunda escala. Muy bien. Pasemos a la tercera escala. ¿Sí? Muchas gracias. A ver. Fernanda Cortés, enséñame tu tercera escala o cómo te queda. Me lo puedes decir así de viva voz, queda una recta y los valores o como les haya quedado. ¿Cómo te queda, Fernanda? Yo también me acabo de incorporar en altas y bajas y no sabía que había tarea, profe, pero me voy a poner al corriente, de igual manera. Yo creo. Ah, Hola, acabo de entrar, profesor, disculpe. no te preocupes. A ver, sigamos preguntando. Ángel García, ¿cómo te queda la tercera escala? Profe, la intenté hacer, pero sinceramente no me salió. Estuve buscando cómo hacerla, pero no pude hacerla. Ok. Jacqueline Salazar. Estoy igual que mi compañero. Es que como que no entiendo bien cómo se hace. Me perdí un poquito en eso. Ok. Daniel Mercado. Ok. Por las escalas que acabo justo de mencionar. Edgar. Las acabo de mencionar, ¿eh? Edgar Ramírez. Sí, profesor. Bueno, déjeme prender mi cámara. Muchas gracias. No sé si estén correctas. A ver, enséñanosla. Bueno, yo las tengo las tres. No sé si se Espera. puede ver bien. Deja. Así como la tienes. No, déjame, yo me desanclo. Te voy a anclar a ti para que veamos. No sé si sean correctas. Las intenté hacer con los betas, Ajá. pero bueno, no sé. La primera está bien, que en realidad sería la segunda. La segunda está casi bien. Y la tercera está mal. Y ahorita vemos por qué, y sería muy importante tener esa imagen que nos estás planteando. Ahí, fíjense, en el caso de sus compañeros, yo creo que todos lo ven. Digo, no es que te va a decir, ay, estuviste muy mal. O sea, qué bueno que lo intentaste. Yo creo que eso es lo más valioso que puede pasar, Edgar, que lo intenten. No decir, ching, pues no hice nada, ¿no? O lo pensé, pero no puse nada. Fíjate, ¿qué ves ahí? Entre la segunda y la tercera escala, ¿qué notas? ¿Qué hay parecido? ¿O qué hay igual más que parecido? El manganeso. El manganeso. Entonces, fíjate, nos propones que el manganeso esté en la primera escala y que el manganeso esté en la tercera escala. Eso no podría ser. No puedo tener especies repetidas.
¿Sí, sí? Oh, entonces las escalas es con las especies que habíamos puesto, digamos, en el último ejercicio, de que no se repiten. Exacto, las especies no se pueden repetir. Entonces, cuando yo veo que dos especies se repiten en las escalas, una de las escalas está mal. Una. En este caso, no puedo tener manganeso y manganeso. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces, no puedo tener repetida la especie porque si lo planteáramos como equilibrio, mira, se los voy a plantear, sería manganeso que me forma manganeso. Sí es un equilibrio, pero es un equilibrio trivial, porque es la especie que pasa a una especie. No puede ser. Bueno, sí puede ser, pero no me da ninguna información. ¿Sí estamos de acuerdo? sí. Entonces, tu primera escala está bien, la segunda está cuasi bien y la tercera no está bien. Pero ahorita corregimos esa tercera escala para que veamos qué onda. Pero muchas gracias, Eder, porque sí lo intentaste, Edgar, porque sí lo intentaste. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Muchas. Ajá. Ahorita lo vemos. O sea, no lo habías hecho, Daniel. Ok. Muy bien. Supongo que Janet, Abril. Profesor, ¿Qué pasó? mi escala, la que usted me dijo que hiciera como 1, yo también, bueno, tengo la escala 2 como 1 y se la escribí como la tengo, bueno, la tiene el compañero Edgar, que en la escala se traza primero el guión H, luego abajo H2O, en medio con el pH de el guión SO4 y HSO4 y al final pues el H2O y luego el OH. Y luego la tracé. Es que se me hace más fácil estársela diciendo que escribiéndola porque pues estoy de dispositivo en dispositivo a ver en cuál me agarra mejor mi internet. Pero el Y agua no se pone, o sea, el agua es el solvente, entonces no hay necesidad de poner el agua. bueno, sí, pero bueno, yo la pongo por las dudas. Entonces pues ya No, trato pero la... no es si tú la pones o no la pones, no hay necesidad de ponerlo porque es el solvente. Y si tú pones el agua dentro de la escala, entonces después te va a llevar a que tengas que poner a la especie como participante, como componentes participantes de la reacción. Ok. ¿Eh? Bueno, entonces ya la tracé como es. Y la segunda, pues yo la deduje como que sería una sola escala, o sea, que ambas especies estén en una sola escala, porque para mí es como un consecutivo. Entonces no sé si eso esté bien. ¿Y cuál es el valor que la separa? El valor que la separa es de un 2.3 y 3.4. Es el mismo caso de tu compañero. O sea, tiene Ujú, la escala similar, está cuasi bien, no está bien, ahorita lo vemos. ok. A ver, Janet. ¿Tú las tienes, Janet? Es que, bueno, si hice las tres, bueno, es que una no se puede plantear en escala de pH porque pues no tiene, bueno, si no tiene OH para poder sacar la disociación, asociación del agua y pasarlo a pK. Bueno, eso es lo que yo deduje. Y bueno, las otras dos, bueno, puedo prender mi cámara para enseñarle lo que hice. Claro. Es que yo hice una Espera. Tengo que hacer exactamente lo mismo que hice con tu compañero. Añadir anclaje. Ok. Le voy a quitar el anclaje a él. Ah, ok. Pusiste a todas las especies en una sola. Sí. Ah, está interesante. A ver, igual que con tu compañera. El agua no la... O sea, aunque va de 0 a 14, es algo que planteamos como implícitamente, pero no lo pongo porque si no, entonces tendría que meter al agua en este caso, más bien, más que al agua, al protón y al hidroxo. Evitemos poner al agua. O sea, no porque no quiera ponerlo. Nada más es, yo recuerdo que va de 0 a 14 y se acabó. ¿Sale? Y en este caso, pues tienes a las dos especies que en realidad ahí se derivaría hacia dos escalas diferentes, no a una sola. Ahorita si quieres la vemos, Janet, para que la separe. Justo lo que decía con tu compañero. ¿Sí? Sí, profesor. O sea, no están mal tus valores están bien, pero lo que está mal es que hayas planteado una sola escala. Eso sí está mal. Vale, Están gracias. bien planteados.
¿sí? Tus valores. Sí, ahorita lo planteo en las escalas. Ok, muy bien. A ver, Abril, ¿tú también los tienes? Ah, sí, maestro. Bueno, yo los hice igual que Edgar, nada más que la última como no había especie ni como en medio ácido, bueno, con 3 componentes en medio ácido y con 3 con OH. Pensé Ajá. que solamente, o sea, predominaba en todo el pH esa especie, pero no sé si está correcto. O sea, Ok. solamente esa especie. Sí, yo creo que sí. De acuerdo a lo que estoy deduciendo de lo que me dices, creo que sí. A ver, ahorita voy con David y con Carlos, porque supongo que también las tienen. Pero a ver, sigamos recorriendo nombres para ver cómo andan. Andrés Nieto, ¿cómo te da a ti? Andrea, ¿Cuál, profe? ¿cómo te dieron tus escalas? Mm, ¿Si te dieron o no te dieron? Las La- escalas. las acabo de hacer, pero sí. Las acabas de hacer, ok. Fernanda Cortés, ¿cómo te dio? Ya, profe, ya, perdón. Sí, lo mismo que mis compañeros y en la otra yo digo lo mismo, como solo hay una beta en el complejo de magnesio más, ay, el complejo, perdón, yo digo que también predomina en toda la escala de pH. Así es. Eso es correcto. Totalmente correcto. Así es. ¿Quién más? Profesor, Mándeme. entonces, en ese caso no colocaría, por así decirlo, el valor que tengo yo. De hecho, bueno, es que, ay, no sé si se lo puedo mostrar porque, o sea, eso sí lo entendí porque no puse, por ejemplo, lo de manganeso, bueno, magnesio nada más. Ahí simplemente puse el complejo que me había dado de sulfato de manganeso en la última, pero Ajá. no sabía si colocar, por ejemplo, lo del 11.7 en ese caso, porque pues no estoy dividiendo ninguna parte. El 11.7. El 11.7. Ah, ya. A partir del lo que yo tengo de beta 1 o beta. Y ahí, Ujú, ujú. Sí, lo trataste de pasar a escala de pH, ¿no? ajá. Fue como lo hice también el primero, que a mí lo dividí entre 10.6, que era el de magnesio hacia la izquierda y hidróxido de manganeso en la parte derecha. Que no es hidróxido de manganeso. Ojo, Ah, ahí. bueno, perdón. Es complejo de manganeso con hidroxo, ¿sabe? Lo siento. Sí, Sí. esa parte. Eso es importante. A lo mejor parece una tontería, dirían, ahí este sangrón, pero no es hidróxido de manganeso porque el hidróxido de manganeso es un precipitado. Es un complejo de manganeso y hidroxo. Pero sí te entendí, ¿eh? Nada más es como una aclaración. Sí, Sí, o sea, tu primera escala está bien, o sea, pusiste el valor de, ¿qué? 10.6, ¿no? ujú. Ajá, el 11.7 no está tan bien. Ahorita vemos por qué. ¿Sí? Es que yo tenía esa misma duda de que sí lo tenía que colocar porque solamente tenemos una especie, entonces no lo sé. Ahorita vemos. Ahorita te vas a dar cuenta tú solito de qué onda con eso. ¿Sí? Gracias. Pero bueno, eso es una buena duda. Bueno, a ver, ahora sí, Carlos Vivar, que por ahí tenías levantadita la mano. Era lo mismo que estaban diciendo, profesor, que el complejo manganeso sulfato iba a predominar en todo el pH. Ok, David Andón. Mi duda era si ese era el P de partícula o el Ajá. P de ligando, porque lo mismo, intenté pasar la pH, pero dije, no, esto es una tontería. Y me quedo con la duda si el PKC se puede tomar como P de ligando y las otras dos especies estarían en la escala del pH. Las otras dos sí, así es. Y ahorita aclaro eso, porque creo que, bueno, ya es la duda de 3, ¿no? ¿Sí? Entonces ahorita lo aclaramos, David. Gracias. Diana Gómez, ¿cómo te quedaron tus escalas? Ay, profe, la verdad es que no las había hecho. Ok. María Fernanda Villa. Me salieron igual, profe, pero tenía una duda respecto a la tercera escala. ¿Se la muestro? ¿O así está bien, profe? Si quieres, a ver, enséñamela. Ay, no vea la otra. Es que tenía duda. Ok, Porque no veo no la sabía otra. cómo hacerlo. Ay. 10. ¿La primera está bien? ¿La segunda está bien? ¿La tercera está bien? ¿Cuál es el problema con tus escalas? ¿Las tres están bien?
Es que la segunda no sabía si ponerle el valor, pero por lo de que predominaba y así. Pero no se lo pusiste. Ah, no. Ok. ¿Están bien? Las tres están bien, Fernanda. Ah, ok. Gracias, profe. ¿De qué? Muy bien. Eliminamos el anclaje. Muy bien. Chicos, traten de hacer las tareas, ¿sale? Esta práctica la voy a estar haciendo cada que deje algo que se quede en casa. Digo, si hoy lo hice, nada más fue para evidenciar qué porcentaje sí la hizo. A ver, cuéntenme. ¿Cómo qué porcentaje se dieron cuenta ahorita que sí lo había hecho? La mitad. Como la mitad, ¿no? Más o menos. O sea, quien lo intentó, quien no lo intentó, quien tuvo dudas, quien no tuvo dudas. Entonces, como la mitad. Para eso justo puede servir el grupo de WhatsApp, para que me puedan consultar las dudas. No digo que a través, puede ser a través del grupo o puede ser en lo individual. O sea, me pueden mandar un mensaje y a lo mejor no les contesto de manera inmediata si tengo clase o si estoy ocupado, pero generalmente sí contesto. Ahora, también nada más les pedía, pues en horas hábiles y en días hábiles, ¿no? Porque luego me escriben en horarios extraños y en días más que extraños, ¿no? El fin de semana alguien de otros semestres, me dijo que tenía una duda, sábado a las 11:30 de la noche. Obviamente no le contesté, ¿sí? O sea, no voy a contestar ya en esos horarios, ya me propuse a mí mismo, pues no contestar. O sea, ¿qué harían si estuvieran en la escuela, no? No encontrarían a nadie en sábado a las 11:30 de la noche. Pero si me preguntan entre semana, con todo gusto les voy a contestar. Faltan varios, muchos, de registrarse en el Excel y por lo tanto no están en el grupo de WhatsApp que hicimos. Todos los que están en el grupo de WhatsApp, pues ya saben quiénes son. Ahí está el contacto para que puedan justo preguntar sus dudas. ¿Para qué se quedan con dudas? Para hasta el día de la clase, cuando las pueden. Si es una tarea, a ver, nada más piénsenlo. Si fuera una tarea entregable, ¿cuántos? Nada más medítenlo ahorita. ¿Cuántos la hubieran entregado? Yo creo que no muchos. Y luego, de esos cuantos que la hubieran entregado, ¿cuántos la hubieran tenido bien? También creo que poquitos. Hasta ahorita nada más su compañera que me mostró las tres escalas, ¿no? Bien. Entonces, hagan las tareas, porque aunque no sean obligatorias, son importantes porque este es un ejercicio que lo hago al principio del semestre para que se den cuenta de que las tareas son importantes. Si no me pongo a revisar las tareas, yo me sigo con el curso, diciéndoles, las escalas, como ustedes ya las debieron haber obtenido, son y sale, y les sigo. ¿Cuál va a ser el problema de que yo les siga? De que se van a quedar con la duda de qué o cómo salieron esas escalas. Y cuando se quedan con las dudas, uno como estudiante hace una de tres cosas, sobre todo cuando está en presencial. Ahorita en línea es más complicado, hace una de dos. La primera es, al ratito le estudio y al ratito veo cómo le salieron a las escalas. Eso es mentira. Al ratito no lo van a ver porque tienen otras materias y porque al ratito ya es viernes y al ratito ya lo que quieren es descansar de toda la semana. Entonces, mentira que lo van a ver. La otra es, el fin de semana lo estudio. El fin de semana no lo van a estudiar. O sea, sean honestos y no van a estar abriendo su cuaderno de analítica para ponerse a estudiar y a deducir qué es. O después le pregunto al profe. Después es en las cercanías del examen cuando dicen, es que no entendí esto. Oye, ¿no entendiste algo desde el principio cuando ya estamos al final del tema? Olvídalo, ¿no? O sea, ¿cómo te va a ir en el examen? Ya es muy difícil porque ya traen muchas presiones. Y la tercera cosa que hacen es, le voy a preguntar a mi compañero, a mi amigo que está tomando la materia conmigo, que me aclare cómo salió la escala. A lo mejor su amigo está peor que ustedes, ¿sí? O le entendió menos de lo que le entendieron ustedes. Entonces, ¿para qué se esperan a una tarea que pudieron haber entregado? ¿Vale? Pudieron haber hecho en la semana. A ver, si estuvieran en la escuela, ¿qué harían para poder entregar esa tarea? Pues consultar. Seguir asesorías.
Ir a asesorías, ok. Si aquí no tenemos espacios de los cubículos para que anden buscando a los profesores en asesorías, pero tienen mi contacto, y seguro que tienen el contacto de sus profesores de la 1, pues contáctenlos. O sea, si no me tienen confianza a mí porque ni me conocen todavía, o les caigo gordo o lo que sea, pues no me contacten a mí, contacten a alguien de la 1, pero saquen la tarea. Porque lo que va a pasar en el futuro es justo eso, ¿eh? O sea, yo no me voy a detener como ahorita, a ver, puede pasar una de dos cosas. Les voy a decir qué suelo hacer. Una es, no me detengo y me sigo. O sea, me sigo pensando que ya lo hicieron, que lo debieron de haber hecho, que era una tarea que debieron de haber entregado y me voy a seguir. Dos, comienzo a preguntar y a quien no lo haga, lo comienzo a sacar. Eso lo hacía en presencial también. O sea, les decía, adiós, nos vemos en el salón. No hiciste la tarea. Pasaba lugar por lugar y los comenzaba a revisar. ¿No hiciste la tarea? ¿No lo hiciste? ¿No lo hiciste? Y no me importaba. O sea, si eran las 7 de la mañana o la hora que fuera. A veces daba clases el sábado a las 7 y igual los echaba para afuera. Entonces decía, bueno, no te interesa la clase, adiós. ¿Vale? El hecho de que no hayan entrado a la clase pasada, de que sea nuevo, lo que ustedes quieran y manden. No quiero ser grosero, pero eso no me interesa. O sea, el problema es de ustedes, no mío. ¿Quién se incorporó a la clase? Ustedes. Ustedes metieron el grupo, ¿no? Entraron tarde al grupo. Las razones no las sé y tampoco me importan. Pero ya que se incorporaron, o que no vinieron o lo que haya sido, la responsabilidad que tienen es ponerse al corriente. Por ejemplo, cuando trabajas, si tú llegas a faltar un día por la situación que sea, al otro día no es, ay, es que ni me enteré porque ayer no vine y entonces, bueno, lo que sucedió ayer no me importa. Yo a partir de hoy para adelante, ¿no? Lo que pasó ayer, si es de tu área, tú tienes que ver cómo lo resuelves, ¿no? No importa si estuviste ayer o no estuviste ayer. O sea, tu problema fue faltar. Si tú faltaste, pues tú resuelves. ¿Sí? Entonces, no quiero ser grosero, pero cuando falten o cuando se incorporen, tienen que ponerse al corriente a toda velocidad, como ustedes quieran y manden. ¿Vale? Entonces, ahorita lo voy a revisar, pero las próximas veces, en verdad, así, advertencia. Dejo tarea. Y si yo pregunto, a ver, tal, abre la cámara y enséñame tu cuaderno, así como lo hizo su compañera, vean que ni siquiera fue a invadir el espacio, que yo vaya a verla y que ande en pijama, no sé cómo andaba. O sea, yo le agradezco en verdad a ella y a su compañero que abrieran la cámara, que me mostraran los intentos de lo que hicieron, ¿no? Puede estar mal, pero el intento es muy valioso, ¿sí? Pero así, si yo les digo, abran la cámara, enséñenme lo que hicieron, y me salen con que no, lo único que voy a hacer es sacarlos de la clase. Y ya ahí se ponen al corriente con lo demás y van a ir a las dudas. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan como una, independientemente de si asistieron o no asistieron, si estuvieron o no estuvieron. O sea, si me dicen, es que yo no vine, perdón, no me importa. Debiste haberte puesto al corriente. Adiós. ¿Vale? Y además aquí está más fácil porque nada más doy un botonazo donde están los 3 puntitos y le doy sacar. Es bien rápido sacarlos. No los tengo que, como en la escuela que les digo, retírate por favor. Nada, retírate por favor. Ya estamos esperando a ver hasta qué hora se le da la gana retirarse. ¿Sí? Entonces, hagan las tareas. Porque si no, además, se van a atrasar un chorro. Se van a atrasar porque se salen o se van a atrasar porque no van a entender de qué estamos hablando en la clase. Entonces, aguas. ¿Vale? ¿Qué pasó, Carlos? Profesor, tengo una pregunta con respecto a lo del aula. Es que me pasó lo del link de Drive para los oyentes, pero es que sí me alcancé a inscribir en las altas y bajas. Ahorita al final les hago el cambio. Nada más me está y ya yo hago los cambios. Gracias, profesor. ¿Sí? Y Elena, tenías también una duda. Sí, profesor, es que tenía una duda del documento de Excel que dijo. Ah, pues es que te acabas de incorporar. Igual se quedan al final y les aclaro, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Bueno, entonces, así, mucho ojo a todos. Hagan las tareas. Si no quieren después tener consecuencias no agradables y que si les caigo mal, les voy a caer más mal, ¿no? Entonces, las escalas se elaboran con base en la información que tenemos. Entonces, ya que yo tengo esta información, bueno, como le decía a sus compañeros,
que sí me mostraron lo que hicieron. En el caso de manganeso, las especies que tengo son manganeso 2 y el complejo con OH. En el caso de sulfatos, tengo sulfato 2, acuérdense, es la especie más la interacción con protón o con hidróxido. Entonces, es manganeso 2', busco en la información, y entonces me voy a la escala. Manganeso 2' es manganeso 2, en la especie, y busco a las posibles especies con OH o con protón. Con protón no va a haber, pero con OH sí hay. ¿Cuántas especies hay? Una. Entonces, la especie que va a haber es manganeso OH. Sulfato será sulfato, es decir, el ion, y las especies con protón. Me voy a la información. ¿Cuántas especies tengo? Una protonada. Ya el ácido sulfúrico vimos que no. Y finalmente, para los complejos de manganeso sulfatos, me voy a la información. Y nada más tengo un solo complejo de manganeso sulfatos. ¿Sí? Que es este. No tengo ni manganeso sulfato protón, ni manganeso sulfato hidroxo. Y ahí, aclarando un poco lo que nos hacía favor su compañero de mostrarnos, no puede ir el manganeso porque claramente me está diciendo el conjunto de especies que son especies de manganeso con sulfatos. Entonces, esta especie de acá, esta no va aquí, esta no va aquí, ¿sí? Porque vean, ay, yo la puse con rojo y rojo. No puede ir aquí, la voy a marcar así, porque pues, no tiene sulfatos, no pertenece al mismo conjunto. No es manganeso sulfatos, es manganeso solito. Entonces, la voy a quitar de aquí porque no pertenece a ese conjunto. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Para todos? Sí, profesor. Profe, ¿me lo podría repetir, por favor? Esta especie, o sea, la especie de manganeso, a ver, ¿cómo se los explico? Tengo 3 especies en el equilibrio generalizado. Para cada especies generalizadas, eso quiere decir que cada una de ellas es un conjunto de especies. Una especie generalizada es un conjunto de especies, no es una especie. Son todas las posibles especies que hay. ¿Cómo la saco? Ah, bueno, el apóstrofo o la prima que tiene ahí significa la dependencia del protón, es decir, las interacciones con protón o con OH, porque acuérdense que en agua el amortiguar pH significa fijar el pOH. Entonces, implicará las posibles interacciones con protón y con OH, o con OH, perdón. Entonces, manganeso 2, ¿a qué es igual? Y lo habíamos dicho desde la clase pasada, será igual a manganeso 2 más, es decir, a la especie iónica y a las interacciones con protón o con OH. Con protón no va a haber, pero con OH sí tengo, y tengo una que está aquí. Ah, entonces, esa especie de manganeso 2' significa manganeso 2 más y manganeso OH. Sulfato prima, ¿qué significa? Sulfato como ion y las interacciones con protón o con OH. Con OH no va a haber, pero con protón sí hay, y hay una. Ya habíamos dicho por qué el ácido sulfúrico no, y porque además ni siquiera aparece en la información. ¿Vale? No me lo están dando. Entonces son estas 2 especies. Y finalmente, manganeso sulfato. Esa es la especie generalizada. Entonces, ¿cuáles son las especies que pueden ser? Manganeso sulfato. ¿Por qué manganeso 2 más? O sea, ¿por qué esta especie no puede ir acá? Pues porque no tiene sulfato. Nada más. Porque es manganeso sulfato. Y entonces te dicen, oye, ¿tienes manganeso 2? No, no, no. O sea, esto ni siquiera se parece a esto, ¿no? Esto con esto se parece. Esto con esto se parece. Pero esto con esto ni siquiera se parece porque le falta el sulfato. ¿Sí? Entonces, esta especie no puede ir aquí. Esta. No puede ir ahí. ¿Quiénes irían? Irían las especies de manganeso sulfato
Y las interacciones con protón y con hidróxido. Si yo me voy a la información, no tengo ninguna especie con protón ni con hidróxido. Nada más tengo manganeso sulfato. ¿Qué especies podrían ir ahí? Manganeso, sulfato, protones, manganeso, sulfatos, hidróxidos. No hay información ahí. Entonces, la única que va es manganeso sulfato. Es la única. ¿Sí? Ahora sí, ¿ya quedó claro? Sí, profe. Sí. Ok. Con eso construyo las escalas. Entonces, a ver, para manganeso 2, ¿cuántas especies tengo? 2. Para poner 2 especies, ¿cuántos valores necesito? Para separarlas. 2. No. Una No. Uno, ¿no? Si Sí, tienen solo un uno. tubo y necesitan 2 tramos, ¿cuántos cortes tienen que hacer? 1. No. ¿Sí? Entonces, hago mi escala de pH y el valor que me encuentro que la relaciona justo es el valor de 3.4. ¿Vale? Entonces, nada más que 3.4 es cuando se intercambia ¿qué? OH. OH. Efectivamente, Edgar, OH. Y entonces no puedo poner el valor de 3.4 porque es cuando se intercambian hidróxidos. Ese valor sería en una escala de pOH. Cuando la paso a escala de pH, ¿qué tengo que hacer? ¿Todos saben pasar de escalas de pH a pOH? ¿De pOH a pH? Sí, ¿no? Lo debieron de haber visto en la 1. Sí, profe. Más o menos. No, más o menos no. Debieron haberlo visto. Segurísimo que lo vieron. No, o no me digan que no lo vieron. No, sí, profe. Sí. pH es igual a 14 menos pOH. Exacto. 14 menos pOH. Debieron de haberlo visto. Debieron de haber visto el paso de escalas de pH, de pOH a pH. Debieron. O sea, no importa quién les haya dado la 1. Eso sí es. Puedo asegurar, metiendo las manos al fuego, de que es parte del curso. Y por lo tanto el profesor los debe de haber visto. Si alguien tiene dudas, otra vez, ahí en el aula virtual están los materiales de apoyo para que vean cómo hacerlo. Porque no nos podemos detener ahí para dar toda la explicación, ¿no? Entonces, revísenlos para que vean cómo se de pOH a pH, pero la escala, como me quedaría, voy a mover esto un poquito hacia arriba, y voy a quitar aquí un espacio para que me quede más poquito. Si yo hiciera la escala, lo que haría es poner una escala, así, un poco más gruesa, para que se vea. Esa escala sería de pH, de pOH, perdón, con base en el valor que tienen, sería de pOH. Y las especies que irían, bueno, harían de predicción de reacciones y de ahí la pasarían a una escala de zonas de predominio. Pero la escala que harían sería así, OH, aquí tendrían el valor de más, bueno, la carga de más, y de acuerdo al valor que tienen acá, que es un valor de beta de 3.4, es decir, el valor de la beta, acuérdense que es igual a la primera global es igual a la primera sucesiva, ¿sí? Entonces, la parcial sería de 3.4, y finalmente del otro lado tendrían magnesio 2 más, ¿no? Esa sería la escala que le resulta a partir de los datos que le reportan aquí. O sea, ese 3, 4 los lleva a la escala de magnesio OH que pasa de manganeso, perdón, OH a manganeso 2. Y obtienen esa escala con un valor de 3, 4. Para pasar la escala de pH, pues nada más hacen el cambio de escala, ¿no? O sea, lo que tienen aquí sería ya una escala de pH. Generalmente ya le quitamos la coma. Y aquí sería 10.6, ¿no? Y las especies se invierten. Estaba acá y estaba acá. Profesor, ¿O alumno? para el
Esto del POH, ¿por qué se le pone el apóstrofe ahí? Ah, porque lo ponemos como una especie general, pero se lo puedes quitar igual. O sea, si te estorba, puedes quitárselo. Porque no hay una dependencia, ahí es la única especie que hay de OH es OH. Entonces, puedes quitárselo. En el caso de acetatos, por ejemplo, se las solemos poner porque acetatos es igual a acetato y ácido acético. Ok, profesor, gracias. Puede quedar así. Entonces, ahí está. Esa sería la primera escala. Entonces, la escala para manganeso 2, ahí están las dos especies que tengo. Manganeso y manganeso OH. Y yo le puse magnesio. Sería manganeso. No sé por qué desperté pensando en magnesio. Manganeso y manganeso OH, ¿no? Entonces me quedaría así. Ya están las dos especies que quería para la primera especie generalizada. Entonces la primera escala ya la tengo. Es como nos la mostró su compañera. ¿Quién fue quien me la mostró? ¿Diana? No me acuerdo. Recuérdame. ¿Quién me mostró las escalas? Que le dije, sí, están bien. Fui yo, profesor. María Fernanda. Y entonces así te quedó, ¿no? La primera escala. Y también ya tenía su compañero que nos la mostró, que le dije, la primera está casi bien, porque la tenía así, lo que le faltó es pasar la escala de pH. Y entonces, acuérdense, el apóstrofo significa el pH. Entonces, tengo que ponerlo en función de la partícula intercambiada o en función del amortiguamiento a primer orden, independientemente de que los valores me lleven a escalas de pOH. Yo la cambio a escala de pH. Entonces, ahí está, ¿vale? La segunda escala creo que es la más sencilla de todas, ¿no? Entonces, bueno, la primera, ahí estaba. Voy a borrar esto, ¿vale? Entonces, la primera, ahí está. La segunda escala, creo que era la más sencilla de todas. Bueno, no, la más sencilla es la última, en realidad. Les quedaría aquí 1.8 y ahí está fácil, porque el valor que me están dando es directamente el valor de pKa, ¿no? Entonces me dan el valor de pKa del bisulfato. O sea, yo aquí lo veo y aquí lo puedo ver. O sea, es bisulfato a sulfato, valor de Ka de 1.8. Pues da directo a la escala. Entonces, el valor que yo tendría sería para pasar de bisulfato hacia sulfato. ¿Sí? Y sería directo una escala de pH. Porque el valor que me están dando es de pKa. Y además, si no me dijeran pKa y me dijeran constante, no importa, yo veo que se están intercambiando protones. Entonces, al ver que se intercambian protones, pues es un valor de Ka. ¿Sí? Ahí está la segunda escala, ¿no? Y la tercera escala, que tampoco está tan complicada, que yo creo que esa sí es la más fácil. Voy a subir esto. Vamos a ver si me queda espacio para hacerla. ¿Cuántas especies tengo? Una. Entonces, ¿cuántas especies irán en la escala? Una. ¿Cuál es esa especie que irá? Pues manganeso, sulfatos, ¿no? ¿Sí? Vamos a quito esto, el subíndice, quitamos esta especie. Y si nada más tengo una especie, ¿cuántos valores van sobre la escala? Ninguno. Exacto, ninguno. ¿Por qué? Porque no tengo que separarla de nadie. Entonces, esa especie me predomina sobre toda la escala. Sí hay un valor asociado a su formación, pero es el valor que me lleva a la formación de la especie. Para la escala no necesito valor porque esa especie me predomina sobre todo el espacio y entonces no necesito separarlo de nadie. ¿Sí? Entonces me queda así. Especie predominándome sobre toda la escala. Creo que eso les aclara la duda a los que tenían dudas, ¿no? De por qué, de si se ponía el valor, si no se ponía, cuál se ponía, si lo convertía. No lo convierto. Lo que suele pasar, y suele pasar mucho, es lo que sucedió o le sucedió a varios, que dicen, pues tengo el valor de 2.3 y entonces en la escala,
En la escala pongo el valor de 2.3 y hacen esto. ¿Sí? Ahí, perdón. Vale, ahí está. Y entonces hacen esto, de poner manganeso, y luego tienen aquí 2.3, y ponen manganeso que pasa a manganeso sulfatos, en analogía a la primera escala. No está bien, porque, a ver, vamos a ver varias cosas. Manganeso que pasa a manganeso sulfato. ¿Cuál es la partícula intercambiada ahí? Aquí estoy marcándoles el equilibrio con la constante. ¿Cuál es la partícula intercambiada en ese equilibrio? Sulfato. Sulfato. O sea, siempre el problema es identificar donador, receptor, partícula. Entonces, a ver, el donador es el complejo. Ahí está el donador. El receptor, pues, la que me interesa, es manganeso. ¿Cuál es la partícula intercambiada? Receptor y partícula siempre están juntas. ¿Cuál es la partícula intercambiada? Sulfato. Sulfatos. Sulfatos. Pregunta, ¿puedo pasar una escala de P de sulfatos a una escala de pH? Así, de su curso, química analítica básica. Sí, no y por qué. ¿Puedo pasar una escala de P de sulfatos a escala de pH? Que no podemos aplicar la constante de disociación o asociación para pasarlo a pK. ¿Por qué? Porque no tiene la partícula intercambiable de hidróxido. Exacto, no tiene hidróxido. Es un buen punto. A ver, ¿alguien más? La pregunta es, ¿puedo pasar escala de sulfatos, de P de sulfatos? Porque si la partícula intercambiada es sulfatos, la escala que me resulta es P de sulfatos, ¿no? En donde efectivamente en una escala de P de sulfatos, sí pondría, incluso estas P's van al revés. O sea, ni siquiera irían así, irían así. ¿Sí? Si aquí en lugar de ser pH fuera P de sulfatos, voy a quitar el pH para que no se vea raro. Si la escala es de P de sulfatos, la escala me queda así. Y ahí está correcta. La pregunta es, ¿puedo pasar escala de P de sulfatos a pH? Porque luego lo que hacen es decir, bueno, tengo 2,3, pero la paso a pH, y entonces cuando la paso a pH, pues me queda 10.7, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí dicen, ya la convertí a escala de pH, porque hice lo mismo que para la de arriba. Y entonces ya les quedó así invertida y hacen exactamente lo mismo que hicieron para la de arriba. Que teníamos escala de pOH, teníamos 3.4, manganeso OH, manganeso 2, le restan 14, les queda 16 y se invierte el par. Entonces dicen, pues si eso lo hiciste para la de arriba, ¿por qué no para la de abajo? La pregunta es, la de arriba, la de pOH, y de pOH la convertí a pH. Ahora es una escala de P de sulfatos. ¿Puedo convertir escala de P de sulfatos a pH? No. No ¿Por se qué? puede. Porque no hay dependencia del pH. ¿Por qué? ¿Por qué no hay dependencia del pH? Es porque es necesario que la partícula interactúe ya sea con un grupo OH o un H. Exacto. ¿Yasmín? No, le iba a decir lo mismo que mi compañero, porque no hay presencia de ¿cómo se llama? Un ion de hidrógeno ni de OH, o entonces, como quiera decirlo. ¿Y por qué la escala de OH sí la puedo pasar a pH? Porque ahí ya puede interactuar con la fórmula de la formación del agua y ahora sí ya pasarlos para pK. Oigan, pero el protón sí puede interactuar con el sulfato si me daría bisulfato. Pues sí puede interactuar. ¿No? Pero pues no siento que se interactúe porque no está como tal en la reacción. Aquí está, ¿cómo no? Aquí está, mira. Sí, pero esa especie ya se consideró con su K. Porque no hay una especie que sea de manganeso sulfato y el ion, ¿no?
No, no es la razón, va más por la interacción entre las especies. La escala de pOH, ¿la puedo pasar a pH? Qué raro, porque eso lo debieron de haber visto el curso pasado, yo estoy segurísimo. Si no, ¿cómo pasaron escalas de pOH a pH? Les debieron de haber dado la explicación. Ustedes pueden pasar de una escala de pOH a una escala de pH porque hay una interacción entre el OH y el protón que los lleva a agua. Y el agua es el solvente del sistema, porque lo que trabajamos son disoluciones en medio acuoso. Entonces, sí hay la interacción protón-hidroxo que me lleva a agua, o el agua se me disocia en protón e hidroxo, y por eso es que conociendo a uno, conozco al otro, ¿sí? Y entonces, dada esa interacción que hay que me lleva al solvente, es que yo puedo hacer el cambio de representación de una partícula hacia la otra, es decir, de OH a pH, ¿sí? O de pOH a pH. En el caso de las escalas de P de sulfatos o de P de acetatos o de P de amoníaco o de P de cualquier otra cosa, no puedo hacerlo porque no tengo una ecuación que me interactúe, aunque tengo la ecuación que me relaciona al sulfato con protón para darme bisulfato, no es el medio en el que estoy trabajando. Es decir, no estoy trabajando en medio de sulfúrico, ¿sí? O en medio de acetatos, cuando se trata de acetatos. Entonces, no puedo hacer el cambio de representación porque no ese es el medio en el que estoy trabajando. Entonces, no hay esa interacción, ¿sí? Entonces, escala de P de sulfatos no la puedo pasar a escala de pH cuando el medio es acuoso. Si mi medio fuera de puro ácido sulfúrico, bueno, entonces sí, cambia de pH a P de sulfatos porque hay una ecuación que te los vincula. Pero en medio acuoso no hay forma de pasar. Entonces, aunque esta pudiera ser, voy a regresar a la escala, aquí era que 2. Yo ni me acuerdo, 2.7, 2.3. Aquí es 2.3 y tengo una escala de P de sulfatos y esta escala de P de sulfatos, voy a quitar esto de acá, es correcta, no la puedo pasar a pH. Esa es una razón, no puedo pasarla a pH. La otra es porque tú ya definiste que en esa escala, en esa tercera escala que necesitas, solamente va una especie. Entonces, si va una especie, porque esa es la única que te predomina, porque no tengo complejos protonados, porque no tengo complejos hidroxilados, pues nada más pon a la especie que te predomina. No andes buscando a otras especies que no tienes. Te predomina manganeso sulfatos. El valor de 2.3 es el valor asociado a la formación de la especie, pero no necesariamente tiene que ir a la escala. O sea, el hecho de que yo tenga un valor de formación del complejo no implicará que necesariamente esos valores tengan que ir dentro de las escalas. Y eso es muy importante porque a veces, si yo me he encontrado algo en estos cursos, y quizás que son de los errores más comunes al principio, es que ven valor y a fuerza quieren meterlo en una escala. No necesariamente. O sea, el hecho de tener un valor, por ejemplo, aquí de 2.3 es la formación del complejo. ¿Cuántas especies necesitas para esa escala? Una. Pues ahí está. ¿Necesitas poner valor? No, porque no la necesitas separar de nadie. Digo, el caso más curioso que me he encontrado, y no lo he visto solamente una vez, es que lo hacen así. 2.3. Y dices, a ver, pusiste una especie y un valor, o sea, no, ¿cómo crees, no? O sea, especie no necesitas valor, y si pones un valor, necesitas dos especies. Entonces, aquí hay una incongruencia completa. Entonces, esto es lo más curioso, por eso dije, es de lo más curioso que me he topado, pero lo he visto muchas veces, así que ponen una sola especie, 2.3, y luego ponen antes de 2.3 me predomina manganeso sulfato y después de 2.3 me predomina manganeso sulfato. Bueno, ¿para qué pones el valor si la especie que te predomina es la misma, no? Y nada más tú solo te metes ruido poniendo un valor que no debería de ir. Entonces, una sola especie no requiere valores. ¿Sí?
Entonces, esas son realmente las escalas como la información y ahí están las escalas como me quedan. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es que haber hecho de tarea, todos. Y que lo hizo como la mitad del grupo, o menos, ¿no? A ver, así, con toda honestidad, hagan una introspección de si lo que hicieron de tarea estuvo bien. Primero, si la hicieron. Si no la hicieron, bueno, pues ya, ahí márquense un tache ustedes solos, ¿no? Y si no la tuvieron bien, ¿cuántas de las 3 escalas tuvieron bien? Entonces, si tuvieron, por ejemplo, si hubiera sido calificada y tuvieran 2 escalas bien, tendrían una escala bien, 3.33 de asertividad. 2 escalas bien, 6.66 de calificación. Las 3 bien, 10, ¿no? No hay para dónde moverse. ¿Sí? Y a lo mejor aquí sí podría ser la que si lo intenté, que sí hice el esfuerzo. Bueno, si lo intentaste, pero tienes 2 bien, tienes 6.66. Si lo intentaste, pero tuviste una bien, tienes 3.33. No importa que lo hayas hecho el intento y que aquí te faltó pasar la pH. Tienes 3.33. ¿Sí? Para que se vayan acostumbrando a cómo voy a calificar en los exámenes, ¿no? En los exámenes les voy a calificar bien, mal. ¿Sí? No existen los puntos intermedios. No existe de que, ay, bueno, como que sí lo intentó, como que el procedimiento lo tuvo bien, pero se equivocó en el valor. ¿Lo tiene bien o lo tiene mal? ¿El resultado es bueno o el resultado es incorrecto? ¿Sí? Y así califico los exámenes. Generalmente no doy medios puntos. ¿Sí? Generalmente. Entonces, para que también tengan como la costumbre de cómo tienen que ir las cosas, ¿no? ¿Sí? Cuando, o sea, ¿por qué está bien o está mal? Porque les pongo el ejemplo. Por ejemplo, cuando son cosas de ingeniería, yo les digo, a ver, tú calculas la presión para un tanque. Y lo calculas y dices, pues tiene que ser, aguanta hasta tal presión, ¿no? Si calculaste mal, aunque hayas aplicado bien y hayas hecho tu procedimiento bien y hayas ocupado casi todo bien, pero al final te equivocaste en el resultado, si lo hiciste mal, puedes tener 2 posibilidades. La mejor de las posibilidades, el tanque está sobrado. O sea, le puedes meter mucho más presión y sobra, ¿no? No pasa nada. Ahí el problema va a ser económico. Gastaste más probablemente en material y en la resistencia y en en los materiales que ocupaste para un tanque que tenía que soportar menos. Tú hiciste más gasto. Tú lo soportas. Ese es el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es el tanque vuela, ¿no? Porque no aguanta la presión. Si el tanque vuela, ¿qué consecuencias va a tener? Si está en una casa, vuela la casa. Y vas a cargar con la conciencia que volaste la casa y a lo mejor mataste a quién sé cuántas personas. Y si eso es una empresa, peor aún, ¿no? ¿Sí? Porque vas a volar una parte de la empresa y los riesgos que implicará. Desde el punto de vista de los químicos, igual no puedes decir, ay, como que sí le saqué bien sangre al paciente, sí hice la determinación, ay, nada más me equivoqué a la hora de calcularle el porcentaje de glucosa. Y le dije al paciente que era diabético, ¿no? O sea, le calculé un poquito más, o sea, nada más le dije que tenía como 200 de glucosa y me equivoqué, tenía como 90. No puedes tener ese error, o sea, decir, hice el procedimiento bien, pero el resultado me dio mal. O sea, si el paciente no era diabético, del susto ya lo volviste diabético, ¿sí? O al revés, ¿no? Que le digas, ay, está usted requete bien, o sea, tiene su glucosa abajito de lo normal. Y que cuando vaya al médico, pues el médico le va a decir, pues salió usted súper bien, porque sus análisis dicen que están súper bien. Y luego, si el paciente era diabético y lo tienen que recetar y lo tienen que controlar y todo, ya, tú cargas con la conciencia que el paciente se va a empeorar, nada más porque tu procedimiento estuvo bien y tu resultado estuvo mal. Entonces, para que lo tengan presente, ¿no? ¿Las cosas están bien o están mal? Entonces, estas son las 3 escalas que debieron de haber obtenido. ¿Sale? Perdón, Julio, también es importante comentar que, pues bueno, en las empresas sí hay errores
pero si, por ejemplo, en las fórmulas magistrales, si hay algún error de este tipo, pues puedes perjudicar a la persona, ¿no? Entonces es muy importante, la verdad es que sí es muy importante viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, esto que vamos iniciando, pues yo lo puedo asegurar que es muy importante conocerlo bien para no cometer ese tipo de errores. Sí, o sea, o imagínate en un control de calidad, ¿no? De una formulación farmacéutica. Tú digas, ay, sí pasa, y que no pase. Bueno, les puedo contar una anécdota, así, real, totalmente de la industria farmacéutica, de una persona que trabajaba en un laboratorio, y por alguna razón, a la hora de hacer unos inyectables, ya preparados, ya de esos que viene la jeringuita ya directa para poderte inyectar, el dosificador estaba mal calibrado, no sé qué pasó. El chiste es que pues sacaron el producto farmacéutico, ¿eh? El producto salió porque pues, todo parecía que el proceso estaba bien, se le fue a control de calidad también, o sea, fue una serie de errores desafortunados o de cosas, ¿no? Porque también puede pasar. Y la venta se la hicieron al Seguro Social. El Seguro Social tiene sus áreas de calidad y son de los clientes más especiales que hay. O sea, porque además de que compran barato, no son fáciles como clientes. Y entonces se dieron cuenta que traía menos dosis de la que era, o de la que debía decir, o de la que tenía ahí la etiqueta. No saben el problema en el que estaba el laboratorio, porque pues no eran 10 cajitas, ¿verdad? Ni 100 cajitas. Eran un montón de cajitas, era un lote completo que se le había dado al seguro. Y entonces, a la hora de ver qué onda, pues fue así de, oye, pues es que tiene menos. Hubo una serie, hay un proceso que se debe de seguir en esos casos. Y sí fue seguido el proceso. Ahí el análisis ya no lo hace ni el seguro, ni lo hace el laboratorio de la empresa. Lo tiene que hacer un tercero autorizado. ¿Sí? O sea, ¿y quién paga el análisis? Lo paga el laboratorio farmacéutico. No crean que lo paga el seguro. Lo paga el laboratorio farmacéutico o la empresa farmacéutica. Entonces se pagó el análisis del tercer autorizado y estaba mal. O sea, estaba bajo. Lo que el seguro decía era cierto, que traía menos dosificación de la que debería de traer. Y ándale, pues bronca, ¿no? Casi legal, ahí comenzaron a conciliar. Se terminaron conciliando, pero no saben cuánto le costó al laboratorio farmacéutico. Primera, retirar el lote, reponer el lote y además la penalización económica que implica eso, que no son 100 pesos ni 100,000 pesos necesariamente. ¿Sí? Nada más por un error de que alguien cometió en algún punto con el dosificador. ¿Sí? El dosificador de las jeringas. El problema era el dosificador de las jeringas. Digo, claro, ya después el laboratorio tomó las cartas en el asunto, corrió a quien tenía que correr, se peleó con quien se tenía que pelear, quien tenía que pelearse el dosificador, que se los vendió y se los calibró. Todo ese rollo ya es una consecuencia que al seguro le vale. O sea, tú me arreglas la bronca que tienes porque me diste un medicamento que tenía menos de lo que me dijiste y que no es poquito. Y además era interesante, el caso es muy interesante incluso desde el punto de vista ético, porque el laboratorio, uno de los argumentos que decía es que estoy dentro de la dosis farmacológica, ¿no? Él decía, o sea, sí trae menos, pero todavía estoy dentro de la dosis farmacológica. Y el seguro dijo, sí, pero tú me vendiste bajo estas especificaciones y está bajo. Entonces, aunque estés dentro de la dosis farmacológica, está bajo de la dosis que tú me dijiste que debería de traer, dentro de la calidad que tú me dijiste que tenía que traer. Y lo checó lo checaron de hecho 2 terceros autorizados, porque del primero, como le dio la venia al seguro, el laboratorio discutió y se tuvo que hacer con otro diferente,
que vuelve a pagar la empresa, ¿eh? El seguro no paga nada. Y al final le resultó todo un caso, que esas cosas no salen, por ejemplo, ni en los periódicos, ni en las noticias. Son cosas muy internas, pero que suceden, ¿sí? Yo me enteré directo así de alguien de ahí adentro, ¿sí? De todo lo que estaba pasando porque estaban sufriendo con la situación. Pero, y como caso de lo que suele suceder, ¿no? De un error chiquitito, de poquitito, porque la jeringa debía de tener 0.5 mililitros. Imagínense de qué nivel era el error. Chiquitito. El problema estaba en lo que traía, ¿sí? Y las broncas que trae. O sea, todo lo que originó, sacar todo un lote, y no solamente del seguro, sacarlo de todos lados, de donde estuviera, reponer el lote, compensar económicamente al seguro por las broncas, haber pagado los análisis de los terceros autorizados, hacer la recalibración del equipo y luego, pues, correr a las personas, ¿no? O sea, cuando menos 2 personas se quedaron sin empleo. Por una cuestión de mal el resultado, bien el procedimiento. ¿Vale? Entonces, sí, lo que nos dice Norma es cierto, ¿no? Puede tener sus consecuencias en cualquier fórmula magistral. Así es, y pues algo muy importante, ¿verdad? Que estamos iniciando, pues sí, preguntar y preguntar hasta que quede claro porque, digo, es muy importante y regresamos finalmente a aclarar esa situación porque pues la vas arrastrando. Entonces es bien importante que pues preguntar hasta que nos quede claro. Así es. Así Por eso les es. decía, pues si tienen mi contacto y tuvieron toda una semana para preguntar, ¿por qué esperarse al viernes a vaciarlo en clase, ¿no? A decir, oye, no entendí. Pues, ¿por qué no entendiste? Y muchas gracias, Norma. ¿De qué? Ahí está. Este sería el equilibrio generalizado. Ay, déjenme regresar. Y estas serían las escalas. Y entonces, ahora sí viene el procedimiento para comenzar a hacer el diagrama. Entonces, esto sería como el equivalente a decir, a ver, ya tienes tus ingredientes. Ya tienes de qué quieres hacer el pastel, ¿no? Tu pastel va a ser este. Es un pastel de un piso y es un pastel de esto. Y ya tienes los ingredientes y los ingredientes ya los tienes ordenaditos. Ah, ahora sí vamos a comenzar a elaborar el pastel siguiendo una receta. En este caso vamos a seguir una metodología. Una metodología es un conjunto de pasos ordenados para llegar al diagrama que queremos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Profesor. Va. Entonces, siguiente paso. Establecer intervalos de trabajo. ¿Con base en qué? En los valores de pKs que tenga sobre las escalas. No importa que aquí tenga 3 y aquí tenga 2 y el orden en el que estén. Cuento la cantidad de pKs para establecer la cantidad de intervalos y los intervalos serán ordenados de manera creciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos valores de pKa tengo entre las 3 escalas? Tengo 2. 10.6 y 1.8. Tengo 2 valores de pKa. Entonces, aquí no hay valores. Entonces, si tengo 2 valores de pKa, el número de intervalos siempre va a ser el número de pKas más 1. Entonces, 2 valores de pKa, 3 intervalos. Voy a tener 3 intervalos. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser esos intervalos? En orden creciente serían valores menores de 1.8. Es decir, de 0 a 1.8. Entre 1.8 y 10.6. Y de 10.6 en adelante. ¿Vale? Entonces, esos serían mis 3 intervalos. Aquí están. Cuando necesiten tiempo para copiar o algo, avísenme, porque si no yo nada más paso de diapositiva y yo sé que a lo mejor algunos están copiando. ¿Sí? Entonces, voy a tener 3 intervalos de pKs.
Tres intervalos, porque el número de intervalos es el número de pKs más 1. Tengo 2 pKs más 1, 3. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿No? Bueno. Y entonces, lo que comienzo a hacer es como si hiciera un pastel, es mezclar a los ingredientes de manera ordenada. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siguiendo el equilibrio generalizado, voy a ir buscando a las especies en función de cada intervalo. Entonces, mi primer intervalo va a ser 1.8, ¿sí? Hasta acá está. Me voy a ir hasta acá. Y entonces, mi primer intervalo van a ser pHs menores a 1.8. ¿Va? Y de acuerdo a eso, voy a abrir una diapositiva nueva para que lo vayamos haciendo. Me voy a traer porque aunque ya lo tengo ahí, si les pongo la diapositiva se va a ver directo y entonces no quisiera. ¿Qué pasó, Emiliano? Disculpe, profesor, los intervalos los signos eran mayor o igual que. Son intervalos continuos. Si es menor o igual, de 0 a 1.8, de 1.8 a 16 y de 16 a 14. Y ahí, por ejemplo, ahí no entraría en conflicto que, por ejemplo, algún valor sea 1.8 y no sabemos en qué intervalo meterlo. ¿Cómo? Sí, porque como es en los intervalos, como es mayor o igual que, se repetiría, ¿no? 1.8 podría entrar en en cualquiera de los dos intervalos. Así es, de hecho no podría, entra dentro de los dos intervalos, pero eso es algo a lo que están acostumbrados a hacer, o al menos igual, se los debieron de haber explicado cuando elaboraban escalas. Por ejemplo, aquí 1.8. Antes de 1.8 predomina el bisulfato, ¿no? Después de 1.8 predomina el sulfato. ¿Y en 1.8? ¿Estarían equilibrados? ¿Estarían qué? Estarían en equilibrio. De hecho, antes de mismo. un 8 también están en equilibrio. Acuérdense que el equilibrio, y eso lo vieron desde Ciencias Experimentales 2, el equilibrio implica un sistema en donde la reacción es reversible y tienen tanto a reactivos como a productos, no necesariamente en las mismas cantidades. Es decir, cuando las cantidades de productos y de reactivos son constantes, establezco que hablo de una condición de equilibrio. Si la constante es mucho mayor a 1, entonces la reacción se ve favorecida hacia los productos. Si la constante es menor a 1, quiere decir que tengo muchos más reactivos que productos, pero las cantidades son constantes. Entonces, si hablo de equilibrio químico, antes de 1.8 estoy en equilibrio y después de 1.8 también estoy en equilibrio. O sea, si aquí pusiera un pH de 9, estoy en equilibrio químico. Si aquí pongo un pH de 0.2, estoy en equilibrio químico. Y si hablo de un pH de 1.8, estoy en equilibrio químico porque hablo de un equilibrio químico, en este caso, ácido-base. Lo que yo les decía hace un momento es, antes de 1.8 me predomina la especie de bisulfatos. En 1.8, mayor a 1.8, o sea, si yo me ubico por acá, predomina este. Si yo me coloco por acá, predomina sulfatos. Y si yo me coloco en 1.8, predominan ambos. ¿Están en la misma proporción? Exacto, Edgar. Está la misma. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, según yo, les deberían de explicar diagramas de fases diagramas de fracciones molares, ¿no? ¿Se acuerdan que se los dije? Sí. ¿Y se acuerdan que les mostré un diagrama de fracciones molares? Sí, profe. Ok. Y que se llamaban diagramas de distribución de especies, ¿no? Y que les dije, si les explicaran esto, entenderían lo que es predominio, lo que es existencia y cómo se comportan las especies, ¿no? Estoy abriendo un archivo, por eso estoy demorando un poco. Para que les pueda mostrar.
Voy a dejar de compartir porque si no, no quiere abrir. Creo que ya. Abrió. A ver, si yo aquí tuviera, por ejemplo, 0, 0, y le voy a poner aquí justo el 1.8, mi diagrama de distribución de especies me quedaría, ahí ustedes están viendo la hoja de Excel. El diagrama de distribución de especies me quedaría así. Antes de 1.8 es la línea roja, me predomina la fracción molar del ácido. Después de 1.8 tengo mayor fracción molar de la especie básica, es decir, del sulfato, ¿no? Bisulfato, la roja, sulfato, la azul. En 1.8, justo, de pH, esta escala sería de pH, tengo el cruce de las fracciones molares, es decir, la fracción molar del bisulfato vale 0.5 y la fracción molar del sulfato vale 0.5, ¿no? Entonces valen la misma fracción, es decir, están en la misma proporción. Como normalmente se dice, hay un copredominio de las especies, es decir, no es que las dos predominen, es decir, lo que implica realmente es que se encuentran en la misma fracción molar, ¿sí? O tienen la misma fracción molar. Y lo mismo pasaba para cualquier especie, ¿no? Si aquí yo le pusiera, por ejemplo, el pKa del ácido, perdón, del ácido acético, está. Igual, en 476 me va a predominar ambas especies, es decir, la fracción molar de ellas es igual. Y si trabajara, por ejemplo, con el pKa del amoníaco, que es 9.26, me va a ocurrir lo mismo. El diagrama lo único que va a pasar es que se va desplazando. Aquí está, y en 9.26 tengo la fracción molar igual para el amonio y para el amoníaco. Cuando tengo dos especies, no sé, por ejemplo, ácido carbónico, 2,2, no me acuerdo cuál es el otro pKa del carbónico. Bueno, vamos a ponerle dos especies, una que tenga 2,2 y 10,3. Lo que tendría, porque no va así, sería, es que aquí son betas, se me olvida y yo pongo los pKs. Entonces aquí sería 10,3, en realidad. Sería 10,3, sería 12,5. Ahí está. Tienen dos valores de pKa, uno sería 2,2 y el otro sería 10,3, y tendrían la especie diprotonada, el anfolito, la especie básica, que sería el azul, y tienen dos valores, ¿no? Y vean aquí, valdría 0.5 y 0.5 para el ácido y para el anfolito, y acá tendrían 0.5 y 0.5 para el anfolito y para la base. Entonces, cuando hacen ustedes su escala de zonas de predominio, justo hacen esa consideración, ¿no? Me voy a regresar de acá. Cuando ponen, por ejemplo, aquí el valor de 16 o de 1,8, que era lo que preguntaba Emiliano en particular, no importa, o sea, es algo a lo que deberían estar acostumbrados, porque justo en ese valor tienen la misma fracción molar, o es decir, la misma concentración del ácido y de la base, o de esta especie y de esta especie, ¿no? Si hablo no de la segunda escala, sino de la primera, ¿sí? Para poder poner estos valores, a ustedes les debieron de haber enseñado que surgen a partir de la ecuación tipo Henderson-Hasselbalch, y que es pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base sobre el ácido, y que les dicen, se hace la consideración de que el pH es igual al pKa porque la relación de las concentraciones es igual. Es decir, voy a tener la misma concentración del ácido y de la base, la misma fracción molar, como ya lo vimos. Por lo tanto, esa relación de concentraciones se hace 1, logaritmo de 1 es 0, y entonces el pH es igual al pKa. Realmente, la escala es de pH poniendo valores de pKa, y les justifican por qué se ponen valores de pKa, ¿no? Porque les dicen, bajo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en una condición donde las concentraciones son iguales, el pH es igual al pKa. Y así construyen su escala de predicción de reacciones. Y luego ya para la de zonas de predominio, que deberían de ver lo que yo les acabo de mostrar, les dicen, mira, cuando te encuentras hacia la izquierda de ese valor,
en la ecuación de Henderson, la concentración del ácido es mayor que la de la base y eso hace que el pH vaya siendo menor. Si ocurre lo contrario, que la concentración de la base sobre la concentración del ácido es mayor, entonces el valor te va a dar entero, logaritmo de un número entero, te va a quedar sumando y entonces te queda que el pH es igual al pKa más algo porque te predomina la especie básica, ¿no? ¿Sí? De la otra forma te quedaría pKa menos A, entonces hacia la izquierda te predomina la especie ácida, ¿sí? Entonces, lo que me preguntabas es cierto, o sea, en el valor de 1.8 van a coincidir, sí. En el de 10.6 van a coincidir dos especies, sí. Totalmente cierto. Pero es algo que ustedes vienen manejando desde las escalas de zonas de predominio, ¿no? No se los explicaron así. Bueno, no así igualito que como yo, seguramente mejor de lo que yo lo explico en este momento, porque tuvieron más tiempo y más calmita, pero llegaron a algo parecido, ¿no? Profesor. ¿Eh? Bueno, sí, lo que pasa es que creo que lo importante que nos enseñaban era lo de la especie que predomina. Y pues poníamos ese valor por el pK, en mi caso. Y hasta ¿Pero cómo hacían las escalas? ¿No les enseñaron a hacer escalas? No, sí, profesor. Pero por ejemplo, en esos valores que hasta ahorita apenas voy hilando que bueno, en ese pH están en la misma concentración. O sea, ¿nunca se los dijeron? Bueno, en mi caso no tal cual. Escándalo. O sea, nada más les ponían la escala, les decían pon el pK y ya se acabó. ¿Nunca les dijeron de dónde salía la escala? Yo me acuerdo de haber leído eso, pero en la tesis de Filiberto. Sí, o sea, la tesis de Phil está, y otra vez, ¿no? La tesis de Phil lo hizo conmigo, entonces, pues lo que yo les digo es más o menos lo mismo que les que viene ahí en la tesis de Filiberto. Pero en clase nunca les dijeron que por qué ponen pKa en una escala de pH. No, profe. Qué escandaloso. Todo lo leíamos de la tesis y casi, pues sí. Profe, creo que a mí sí, pero ya tiene mucho que llevé la analítica básica, tiene como 2 años, entonces no recuerdo muy bien. Bueno. Es que ya Pues traten de preguntar, ¿no? Igual va a pasar conmigo, a lo mejor habrá cosas que de repente me las brinqué, pues si no las saben, pregúntenmelas, porque pues sí deben de saberlo, si no están aprendiendo como técnicos, ¿no? O sea, hacen las cosas como por mecánica, pero pues no saben ni de dónde viene. Y no tengo nada en contra de los técnicos, ¿eh? Que quede muy claro. No crean que los estoy menospreciando, ni que estoy haciéndolos menos, ni nada de nada. O sea, no. A mí me parece que son personas muy valiosas dentro del ámbito profesional, pero el técnico, pues sabe procedimentalmente cómo hacer las cosas, sabe la parte operativa, pero no necesariamente tiene que conocer el fundamento, ni ir más allá de las cosas. El profesionista sí tiene que conocer el fundamento, tiene que saber de dónde salen las cosas y por qué vienen y cuáles son, porque si no, entonces, pues nada más hacen las cosas mecánicamente, pero sin conocer qué están haciendo. Y pues tampoco, ¿no? O sea, eso no debería de ser como profesionistas. Si ya de por sí esto nos ha llevado a muchas deficiencias en la parte operativa, de que no han entrado a los laboratorios a hacer cosas, si además de todo, la parte teórica también la hacen como mecánica sin conocer de dónde viene, pues sí está mal. Entonces, traten de ser más inquisitivos, traten de preguntar, de cuestionar, cuestionense ustedes mismos así de, ¿qué diablos pones un valor de pKa en una escala de pH, no? Si son dos parámetros diferentes. pKa y pH son dos cosas diferentes. No puedes poner pKa en una escala de pH. ¿Por qué? Ya que te digan, mira, la justificación es porque en un punto pH es igual al pKa. Ya sé que es en un punto. Y ya después viendo la ecuación de Henderson, encuentro la explicación de todo lo demás. Pero sí es como, en verdad es muy importante, no solamente en esta materia, en todas las demás, en todas las que están cursando. Porque si no van a aprender bien mecánico, chicos, y no está padre, eso suceda. Bueno, yo digo. Entonces, de que se van a topar un valor en donde coinciden, sí.
O sea, yo sí soy partidario de que les deberían de dar diagramas de distribución. No entiendo por qué en muchos casos a los BQDs y a los de farmacia no se los dan. Y a los químicos y a los ingenieros químicos y a los industriales sí se los dan. Entonces dice uno, pues, ¿cuál es la diferencia entre estas carreras y esta? O sea, que el BQD no tiene la capacidad de comprender, no Es creo. que sí nos los dan, profesor, nada más que creo que mis compañeros no lo cachan porque no estoy seguro si llevaron o no laboratorio. Todo eso se ve de forma mejor cuando estamos en contacto con el potenciómetro y vemos cómo se va construyendo toda esa gráfica, entonces ya es más palpable. Pero todos debieron de haber llevado laboratorio. Ahí tampoco me pueden decir que no saben si llevaron laboratorio o no. No, a lo que voy es que es distinto realizarlo de forma experimental presencialmente a nada más verlo como que en la computadora. A ver, ahorita me entendieron por qué las fracciones molares son así y por qué hay un punto en donde coinciden. Sí. Sí, yo sé. Fuimos al laboratorio No. y obtuvieron datos de laboratorio y lo hicieron gráficamente ahí haciéndolo con un acidito, con una base. No. ¿Y lo entendieron o no lo entendieron? Sí. ¿Ven? No hay necesidad a veces o sea, bueno, sí es importante la parte práctica, pero no es, o sea, lo que quiero que vean es, no es a fuerza que lo tengas que hacer de esa forma, o sea, siempre se pueden buscar alternativas. Por eso les digo, si no lo ven y se quedan con esas dudas, échenlas para afuera para que se las aclaren, ¿no? Convenzan a sus compañeros de que les pregunten a sus profesores, o sea, los que ahorita estén tomando la 1 y si los conocen, díganle, oye, pregunta todo, porque cuando llegues a la 2 necesitas conocer un montón de cosas que si no las conoces, comienzas a generar lagunas, ¿no? Si me permites, Julio, mira, para mí es importante retomar esto, y digo para los chicos que también lo están tomando, porque algo mencionaste al principio, la imaginación. Es muy importante imaginarse qué es lo que estamos haciendo. No solo son ver los números o las especies, sino dentro de nuestra cabeza llevarlo a qué es lo que está pasando. Precisamente por eso son los comentarios de los laboratorios, qué es lo que sucede. Cuando se elabora algún producto dentro de la área farmacéutica, precisamente pues nos guiamos sobre lo que nosotros ya sabemos, pero nos vamos buscando referencias, pero siempre la imaginación es muy importante porque debemos de ver hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a obtener. Entonces yo por eso lo retomo, precisamente porque hoy la experiencia es imaginar qué es lo que está pasando dentro de ese vasito donde estamos poniendo especies, donde estamos poniendo un acuoso y qué es lo que me está formando. Entonces, a mí, la verdad, me faltó mucha imaginación y fue un punto muy importante en el cual tú lo mencionaste. Entonces, de veras, chicos, que la imaginación es muy importante, ¿verdad? Para poder ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos obteniendo, cuál es el resultado. Él mencionó un pastel, ¿qué ingredientes le ponemos? Pues bueno, los ingredientes lo vamos a imaginar con los complejos, con el sistema acuoso, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, la verdad a mí me sirvió y pues bueno, ese es mi comentario. Imagínenselo, en el argot de la academia y en la parte científica le llaman la capacidad de abstracción, ¿no? Que yo creo que lo han oído muchas veces. Imagínatelo. Pues imagínatelo y que en tu cabeza sea el manganeso reacciona con me va a dar esto. ¿Qué pasa en ese punto donde son iguales? Entonces, sí preguntar, o sea, ser inquisitivos es muy importante, ¿no? Y que creo, en verdad, es un comentario a lo mejor que a muchos van a decir, ay, ahí nos van a atacar otra vez. Yo creo que se ha perdido mucho. Las tecnologías han avanzado mucho, pero han mermado en muchas cuestiones esa capacidad de análisis y esa capacidad a veces de imaginación en la gente.
Entonces, traten ustedes sí de imaginárselo para que lo vean, para que lo muevan en su cabeza. Es muy importante que lo hagan. Sale la duda de Jocelyn y le seguimos para avanzarle. ¿Qué pasó, Jocelyn? Ah, no, yo sí quería decir que sí nos habían enseñado eso. Nada más que, no sé, a lo mejor mis compañeros ya lo daban por hecho. No, como que nos deteníamos como a razonar tanto en el por qué. O sea, como que ya lo damos por hecho. Ok. Entonces, pero sí, sí nos ponían las gráficas en Excel y todo eso. Ok, gracias, Jocelyn. Bueno, a ver, veamos entonces. Si yo tengo los intervalos que son continuos, porque tienen continuos porque tienen los signos de igual, justo como nos decían, entonces ahora lo que necesito es escribir equilibrios que se llaman representativos, ¿sí? Janet, ¿quieres que le regrese a donde tengo los intervalos? ¿O eso ya fue hace ratote? Sí, ahí tantito. Ahí está. Ya, profesor, ya ahora sí ya la terminé. ¿Ya? Ya. Ok, entonces, ahora sí vámonos a escribir algo que se llaman equilibrios representativos. Este es un equilibrio generalizado en donde cada especie es un conjunto de especies. Para el manganeso 2, las especies son estas, para el sulfato son estas y para manganeso sulfatos es esta. Ahora lo que necesito es escribir los equilibrios representativos. ¿Qué es un equilibrio representativo? Es un equilibrio en donde voy a tener a las especies predominantes bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Los intervalos. El intervalo de pH, es decir, voy a controlar a la variable independiente. O sea, yo la voy a manejar. Voy a decir, mi intervalo va a ser pHs menores a 1.8, entre 1.8 y 10.6 y mayores de 10.6, ¿sí? Entonces, bajo esas tres condiciones que tengo, que son mis tres intervalos, voy a ir poniendo a las especies representativas que voy a tener predominando en el sistema, ¿va? Entonces, vamos a comenzar con el primer equilibrio o con el primer intervalo. Entonces, el primer intervalo, como ya lo habíamos visto aquí, es valores entre 0 y 1.8. Y yo les decía, voy a abrir una nueva diapositiva para que lo vayamos haciendo paso a paso, porque si lo pongo voy a descubrir el equilibrio y no quisiera yo eso en este momento. Sí, sino que ustedes lo vayan deduciendo, sabiendo cómo andan, más o menos, es que lo deduzcan. El equilibrio, esto es como mi molde. Es como, yo les decía, es como hacer un pastel, entonces eso es mi molde. ¿Qué necesito de acuerdo al molde? De acuerdo al molde, necesito una especie de manganeso 2. Ah, entonces, que esté a pHs menores o iguales a 1.8. ¿En qué escala se van a fijar? ¿La primera? En la primera, exacto, Janet, en la primera. ¿Por qué en la primera? Porque si necesito una especie de manganeso 2, la primera escala es de manganeso 2. ¿Cuál es la especie que me predomina a pHs menores o iguales a 1.8? Manganeso 2 más. Manganeso 2 más. Exacto, manganeso 2 más. No manganeso 2 romano. Ahora sí ya es manganeso 2 más. Es la especie representativa bajo la condición que estoy planteando de 1.8. ¿Sí? Entonces, voy a ir marcando en verde a las especies que ya son. ¿Les parece? Sí. Más. Pongo el signo de más. Una especie de sulfatos. Ah, ¿en qué escala me voy a fijar? En la de en medio. Fíjense que las escalas además están acomodadas en el orden en que las voy a ocupar. ¿Cuál es la especie de sulfatos que me predomina a pHs por debajo de 1.8? ¿Sulfato protonado? Sulfato protonado, o sea, bisulfato, ¿no? ¿Sí lo ven todos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí está, bisulfato. ¿Qué me da? Pongo flechitas.
Las flechitas, aquí están. Una especie de manganeso sulfatos. Me voy a la escala de hasta abajo. ¿Cuál es la especie que predomina? Que ya no sea Janet, por favor. Sulfato de manganeso. Complejo. El complejo de sulfato con manganeso. Ujú. Entonces, en este caso, el complejo de manganeso con sulfato. O sulfato con manganeso. Ahí está. Entonces, ya puse a las especies representativas. ¿Qué sigue? Cuando plantean un equilibrio, ¿qué sigue después de poner a las especies que les interesa? Así por regla. Pues tú pones tu reacción, ¿cómo tiene que estar esa reacción? Balanceada. Exacto, balanceada. Entonces, voy a balancearlo. Manganeso, manganeso, sulfatos, sulfatos. ¿Qué le falta? ¿Y de qué lado? El hidrógeno, bueno, el hidrógeno. Un protón. Un protón, que no es hidrógeno. El hidrógeno es H2, que es molecular. Ujú. Entonces, un protón. ¿Sale? Estoy en medio acuoso, entonces si yo pongo hidrógeno, estoy proponiendo hidrógeno gas. Entonces no es cierto, es protón o el ion hidronio, como le quieran poner. O ion hidrógeno, si lo quieren poner así, que no es el mejor nombre, pero bueno. Pero no es hidrógeno, entonces es un protón. Aquí está. Y checo la carga. La reacción tiene que estar balanceada en masa y carga. 2 más menos 1, 1 más del lado izquierdo. 0 de este y 1 más del lado derecho. Está balanceado en masa y carga. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Siguiente paso. Hay que conocer la constante de equilibrio de esta reacción. ¿Con base en qué voy a conocer la constante de equilibrio? Con base en la información que tengo aquí de estas constantes. Algo que espero que eso sí también se los hayan enseñado, es a sacar constantes de equilibrio haciendo la ley de Hess. ¿Sí? O como ustedes quieran sacarla. Pero hay que sacar la constante de equilibrio de esa reacción. ¿Qué es la ley de Hess? Yo ocupo los equilibrios que conozco y si conozco sus constantes, puedo conocer la constante de un equilibrio deseado. Haciendo la suma o resta, la suma algebraica, ¿no? Para evitarlo de resta. Haciendo la suma algebraica de reacciones, puedo conocer una reacción determinada y si conozco los parámetros relacionados con esas reacciones, conoceré el parámetro de la reacción deseada. ¿Sí? En realidad la ley de Hess está planteada para funciones de estado. La constante de equilibrio no es una función de estado, pero sí está directamente relacionada con una de ellas de manera logarítmica, ¿no? Con la energía de Gibbs. Entonces, a ver, ¿saben sacar constantes de equilibrio para reacciones así como esta que les estoy pidiendo a partir de esa información? Sí, profe. Sí, profe. Sí. A ver, saquen y me dicen cuánto les da. ¿Todos saben? Ok. Yo ya no me acuerdo, maestro. Ahorita lo vemos. Sí, Ay, lo estoy revisando. Sí. Déjame decir maestro, me da pena. profe, Julio. Exacto, sí, así. Digo, después de años de conocernos. ¿Qué vas? Ahorita lo vemos, ahorita vemos cómo se hace. ¿Quién más no se acuerda? Profesor, yo recuerdo muy bien cómo se hace. Todo no recuerdo muy bien cómo se hace. Ok, nada más Ángel y Norma, ¿no se acuerdan? ¿Todos los demás sí? Yo tampoco me acuerdo, profe. También tiene como un yo año que tampoco, cursé la básica. Ah. profe. Pues díganlo, o sea, vean por qué ¿a poco lo tiene que decir alguien para que ustedes lo digan? O sea, díganlo, no pasa nada. Exacto. O sea, decir no sé, no pasa nada. Les voy a contar una anécdota personal. Cuando hice mi examen de grado,
el de doctorado, no el de maestría, el de doctorado. Siempre tuve como una suerte curiosa para los exámenes. En mi examen de maestría estuvieron los 5 sinodales. En lugar de tener nada más 3, tuve los 5 ahí. Querían estar los 5. Y en el de doctorado tuve a 4 de 5 también ahí. Y bueno, el quinto estaba ahí porque era mi otro asesor, ¿no? Estaba del otro lado. Y una de las sinodales me hizo una pregunta muy curiosa, muy, muy curiosa. O sea, así de, oye, ¿y eso que estás planteando, tú crees que funcionaría y te daría resultados con tal cosa? Yo, no lo sé, o sea, porque en realidad no lo sabía. O sea, yo había estudiado un sistema con ciertas características, bajo ciertas condiciones. No un sistema, había estudiado 3 sistemas, pero pues yo sabía de eso que yo había hecho, cómo se comportaba otro ion metálico. No tenía ni idea, cada ion se comporta diferente. Entonces, mi respuesta fue, no sé. Digo, claro, le di después toda una justificación, o sea, no sé, y ya vino el rollo, ¿no? De, no sé, por bla, 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 bla. Porque de primera instancia, sí les puedo decir que cuando dije, no, pues no sé. O sea, yo nada más vi los ojos de mi asesor, que era así como que, ¿cómo dices? No sé, o sea, y le dije, no lo sé porque es otro catión, comencé a dar otra justificación y pues en realidad yo no sabía. Y creo que siempre es muy válido decir, no sé, o no me acuerdo, o no conozco, a echar una mentira o estarse esperando a que alguien lo diga, ¿no? Como para que, a ver si a mí me saca de mi ignorancia. Díganlo, o sea, no pasa nada. ¿A poco le dije a alguien algo de cuando me dijo, yo no me acuerdo? Ah, pues ahorita lo vemos. Fue lo único que dije, ahorita lo vemos. Entonces, díganlo, porque si no se le hubiera ocurrido a Norma y después a Ángel decir, yo no me acuerdo, o sea, a lo mejor, ¿qué hubiera pasado si les digo a ellos, me quedo con ustedes al final, nada más con ustedes dos para ver? O sea, todos los demás se quedan con la duda. No, chicos, para eso está uno dando clases, para que ustedes clarifiquen las cosas. ¿Sí? Y vayamos caminando juntos y entendiendo juntos para que lo podamos resolver. Sí, si no, las cosas no funcionan, ¿eh? Entonces, a ver, ¿cómo lo hago por ley de Hess? Para todos los que ya se acuerdan, háganlo. Los que no se acuerdan es, tengo que llegar, esta es mi reacción meta, esta que está aquí. Toda esta es mi reacción meta, ¿sale? Es a lo que tengo que llegar. Entonces, vamos a comenzar por buscar el producto. Entonces, necesito este producto. Me voy a la información que tengo. Y me doy cuenta que esta reacción, bueno, a mí me dieron como dato el complejo y la constante. Y yo les decía, traduzcan las constantes hacia las reacciones que son. Entonces, aquí está. Esta reacción tiene esta constante y me lleva al producto deseado. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a traer esa reacción. Ahí está. ¿Sí? Me traigo la reacción y me voy a traer la constante también. Digo, ok, la beta vale 10 a la 2.3. Entonces, pongo la beta de 10 a la 2.3. Ahí está. Pongo la reacción con su constante. Fíjense, con eso ya tengo al producto. Ya tengo a manganeso sulfatos. ¿Vale? Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta con esta? Ah, fíjense, además está padre porque ya tengo manganeso 2. Ah, ya tienes a manganeso y a manganeso sulfatos. Ya tienes a este y a este. ¿Qué es lo que diferencia a esta reacción con esta? El sulfato y el bisulfato. El sulfato y el bisulfato. Aquí tengo sulfato y yo quiero que aparezca bisulfato. Ah, entonces voy a buscar a ver si tengo una reacción que me relacione al sulfato con el bisulfato. Vámonos a los datos. ¿Cuál es esa reacción? La última. La última. La tercera. La última, esta que está acá abajo. Ah, entonces me traigo esa reacción. La voy a escribir aquí. Entonces la pongo ahí. Y ahí está. Y conozco a su constante, ¿no? Es una, ahorita le cambio la nomenclatura. ¿Ah? O
por quererlo hacer más rápido, Ka. ¿Sí? Entonces tengo un valor de Ka que vale 10 a la 1.8. Con eso, fíjense, este sulfato, si yo las pongo alineaditas aquí, las flechitas funcionan como si fueran signos de igual. Son ecuaciones, finalmente son ecuaciones químicas, pero son ecuaciones. Tengo sulfato antes de las flechas y sulfato después de las flechas. ¿Qué le pasa? Se elimina, ¿no? Sí. Profesor, una pregunta, ¿el 1.8 no debería de estar negativo? Sí. Menos un 8. ¿Sale? Sí, así es, así es. Y el bisulfato me aparece. Ah, entonces ya nada más sumo. Sumo algebraicamente. Acuérdense que suma algebraica implica adición y sustracción, ¿no? ¿Sí? Entonces sumo. Y me va a quedar manganeso más bisulfato, que me da manganeso sulfato, y me aparece el protón también. Ah, entonces también te apareció el protón. Aquí está. Lo vamos a poner en verde para indicar que ya tengo a todas las especies. Entonces, con eso, yo ya tendré el equilibrio deseado. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo saco profe. la constante? Ah, pues la constante, le voy a hacer más cortito esto para ojalá. La constante de equilibrio, yo les decía, la ley de Hess está puesta para funciones de estado. La constante de equilibrio no es una función de estado, pero está asociada a una función de estado, que es la energía de Gibbs. Entonces, esa asociación se da de forma logarítmica. Cuando hago el tratamiento matemático, que no es el caso de verlo aquí, ya, bueno, échenle un vistazo a la tesis de Filiberto. Ahí está la deducción de por qué las constantes se multiplican y no se suman. Se multiplican porque están en términos de base 10, que ya está implícito el logaritmo. Lo que hago es hacer la multiplicación de las constantes, que sería 10 a la 2.3 por 10 a la menos 1.8. Y ahí se acuerdan ustedes de cuando llevaron álgebra en la prepa o en la secundaria, que les decían, si tú tienes x al cuadrado por x al cubo, eso es x a la quinta. Lo que haces es sumas los exponentes, ¿no? Entonces tienes 10 a la 2.3, 10 a la menos 1.8. Lo que vamos a hacer es sumar los exponentes porque la base es la misma, ¿sí? Entonces, lo que hago es sumo 2.3 menos 1.8. Es una suma otra vez algebraica. Eso me da 0.5, ¿no? Positivo. Sí, profe. Y me baso en la información de los datos que ya tengo, es decir, las constantes que conozco, que son estas y el equilibrio del agua. ¿Sí? Entonces, por eso les decía yo, es tan importante, la semana pasada se los decía, ahí están los datos de betas, de hecho yo se los di como betas, andan por acá arriba, no sé en dónde, antes. Ahí está, yo se los di así. Y luego les decía, es importante hacer la traducción de esta beta, de este complejo, a qué reacción es igual. Es decir, que traduzcan las betas o las constantes hacia equilibrios. Y por eso los puse así, ¿no? ¿Sí? Para que después, cuando ocupan la ley de Hess, sobre todo si no te acuerdas o no la tienes bien estructurada, pues voy buscando equilibrio por equilibrio para irlo construyendo. ¿Sale? Entonces, agarro el equilibrio. ¿Qué digo? Ah, pues necesito un equilibrio que me forme este complejo. Pues ese equilibrio, me lo jalo. Ahora, en lugar de sulfato, y veo qué especies ya tengo, esta y esta. Ahora, ¿qué necesito? Poner bisulfato en lugar de sulfato. Ah, pues el equilibrio de abajo. Y ponlos en el orden que es. Acuérdense que estos equilibrios los pueden voltear, los pueden poner así. Si voltean el equilibrio, ¿qué le hacen a la constante? También se invierte. Se invierte. Entonces, por ejemplo,
si yo en lugar de poner este equilibrio así, lo pusiera al revés, es decir, manganeso OH como reactivo, manganeso y OH como productos, la constante ya no vale 10 a la 3.4, vale 10 a la menos 3.4. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo invierto el equilibrio, invierto a la constante también. Que en este caso, el trabajar a las constantes en términos de base 10, tiene la facilidad de que a la hora de hacer el inverso, nada más es cambiarle el signo, ¿no? Si la constante vale 10 a la 2.3, el inverso, 10 a la menos 2.3. Y ya, eso es en caso de que se necesitara, porque sí lo van a llegar a necesitar en algunos casos. Y con eso, ay, ¿dónde está? Por acá. Por acá. Ahí está. Con esto ya tendríamos la constante de equilibrio, del equilibrio, valga la redundancia, deseado. Entonces, la constante sería esa. 10 a la 0.5. ¿Sí? Entonces, fíjense, a partir del equilibrio generalizado, para hacer un resumen rápido, planteo el primer intervalo, escribo el equilibrio representativo, lo balanceo y saco su constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, tomo como base el equilibrio generalizado, planteo el intervalo, establezco a las especies predominantes en ese intervalo para plantear el equilibrio representativo, balanceo el equilibrio y saco su constante. Ese sería como el procedimiento. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Sí, daría un minutito para hacer unas dos. Sí. O sea, si necesitan copiar, yo les he dicho, cuando necesitan copiar o algo, avísenme, porque si yo cambio de diapositivas, ¿no? Y por eso les dije, voy a hacerlo en particular, porque pude haber puesto la diapositiva siguiente en donde ya está todo el procedimiento. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok. Perdón. Entonces, la constante de equilibrio, cuando es negativa, cambia cuando yo tenga la necesidad de cambiar el equilibrio. Ajá, O sea, por ejemplo, aquí que tú tienes la constante es 10 a la menos 1,8. Ajá. ¿Sí? Déjame ver dónde lo hago. Lo voy a hacer una nueva. Y me voy a traer el equilibrio. Ahorita regreso, chicos, ¿eh? Nada más para aclarar la duda y regreso vamos a lo que tienen. Déjenme. Si tú tienes ese equilibrio, no sé por qué no lo. Este equilibrio tiene una constante de 10 a la menos 1.8. ¿Eh? Sí. Si yo escribiera el equilibrio al revés, es decir, estos los pusiera acá y estuviera acá, el equilibrio estuviera justo al revés. Sí lo presento. Sí. La constante, si está en términos de base 10, arriba valía 10 a la menos 1.8, aquí va a valer 10 a la más 1.8. Ok. Porque es el inverso. Sí, correcto. Gracias. Sale, ahí está, para los que estaban por acá, ¿no? Perdón que lo cambiara así súbitamente. Avísenme cuando ya hayan terminado de copiar para que yo pueda seguir pasando. Profesor, yo mientras estaba resolviendo lo de la tarea me estaba acordando, pero me confundí. ¿El log de beta 1 era igual al PKC o beta 1 nada más? A ver otra vez, log de beta 1. ¿Es igual al PKC o es beta 1 nada más? No, o beta 1 es igual al PKC. No, es igual no al PKC, a la constante de formación. Acuérdense que cuando, ¿sí se acuerdan cuando vieron globales y sucesivas? Sí, yo sí me acuerdo. Sí. Si no, igual, ahí échenle un vistazo a la tesis de Philly. Ahí está en el aula virtual, y si no, échenle un vistazo a las presentaciones de Guadalupe, que está por presentación y está más concreto. ¿Sí? Así para un vistazo rápido. Primer beta es igual a primer parcial de formación. Primer beta es igual a primer parcial de formación. O sea, yo aquí puedo poner beta 1
o puedo poner K de formación, lo voy a poner igual. Puedo poner K de formación 1. Son iguales. Beta 1 con constante de formación 1. Cuando ya se trata de beta 2, beta 3, beta 4, etcétera, ya no son iguales. Ahí tengo que hacer el paso o la conversión de globales a parciales. ¿Sí? Ahora, en este curso, yo casi no voy a ocupar parciales, ¿eh? Yo voy a estar ocupando puras betas. Cuando tengo complejos, voy a ocupar puras betas directas. Yo no voy a estar ocupando las parciales porque no tiene mucho sentido. Puedo ocupar directo las globales sin necesidad de estar haciendo la transformación a parciales. Pero de manera como breviario cultural, primer beta, primer constante de formación. No primer constante de disociación, primer constante de formación. ¿Sí? Ok. Pero ya terminé de copiar. La beta es la constante de formación global. Entonces, no puede ser beta 1 igual a PK1, ¿no? O a K1, porque la K o KC1 es constante de disociación global. Entonces, no puede ser que el valor de la global de formación sea igual a la global de la disociación. La global de formación es igual a la parcial de formación, a la primera. ¿Sí? O el inverso de la KC1, si lo quieren ver así. ¿Vale? Ok, esa era mi duda. Gracias. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe. Ok. Ya. Entonces, esta diapositiva la voy a quitar. Creo que está de más. Nomás fue muy puntual para aclarar la duda. Y ahí está, ¿no? Lo que yo les decía. O sea, yo pude haber puesto esa diapositiva y ahí estaba todo la deducción es 1,8, la constante da 10.5. Ahora, justo necesito hacer, lo que yo quiero es un diagrama. Y para hacer el diagrama necesito una función. Es decir, una ecuación, ¿no? Cuando tú estabas en la secundaria y te decían, vamos a graficar la recta, tú necesitabas una ecuación que fuera de la línea recta y te daban y es igual a b más mx y te decían, b vale tanto, m vale tanto, si y vale tanto, ¿cuánto vale x? ¿No? Ya tú hacías la correspondencia y graficabas. Cuando te enseñaron la ecuación del igual para el círculo, para la elipse, o no sé, para la hipérbola o para cualquiera de las que te hayan enseñado, cuando viste geometría analítica en la prepa, seguramente, pues igual te daban la ecuación y tú le dabas valores tenías ciertos parámetros que eran constantes y le dabas valor a la X para poder sacar el valor de la Y o sacaba los pares y entonces ya te llevaba a graficar, ¿no? Pero necesitaba la ecuación. Entonces, aquí necesito igual una ecuación y lo que voy a buscar es una ecuación que sea lineal. ¿Sale? Entonces, ya que calculé la constante de equilibrio, ahora voy a proponer, puedo sacar una ecuación de cualquier tipo. De hecho, si ustedes revisan, en algún momento cuando regresemos a la escuela, que yo creo que va a ser en algún momento, ¿por qué se regresó? Y tienen la oportunidad de ir a la biblioteca y revisan el libro de Formación de Complejos de Química Analítica de Ringborn. Es de donde sacamos las tablas, que le llaman tablas de Ringborn. En ese libro sacan funciones que no son lineales, sacan funciones polinómicas. En nuestro caso, el modelo va a ser un modelo de una función lineal. ¿Por qué no sacamos la polinómica? ¿Cuál es más precisa? La polinómica. ¿Sale? ¿Por qué no sacamos la polinómica? Pues porque si a veces nos cuesta trabajo entender la lineal, imagínense llegarle a la, ¿no? Entonces, una es esa, por facilidad. La verdad es que lo hacemos por facilidad para tener un modelo que sea más fácil de interpretar y que es muy bueno, salvo en los puntos, o sea, ¿dónde se va a alejar más el modelo que ocupamos nosotros contra el modelo de Ringborn? En los puntos de unión, o sea, en las cercanías del 1.8, ¿sí? Porque la función de Ringborn no trabaja en intervalos, es una sola ecuación de polinómica, es decir, de varios términos, y les va a dar con cierta curvatura.
Cuando yo tengo las líneas, pues la línea lo que hace es esto se une con otra recta y en esta parte es donde voy a encontrar la mayor diferencia, que tampoco es tan grande. Entonces, digo, pero sí para que lo sepan, ¿no? Por si, o si llegan a ver otro libro que es el de, ay, no me acuerdo cómo se apellida el autor, es Vicente, no me acuerdo qué, que está también en la biblioteca sobre métodos gráficos de predominio de especies o algo así se llama. Igual, ahí van a ver modelos de funciones polinómicas, de exponenciales, no necesariamente a la 1, puede haber exponenciales al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, dependiendo del nivel del complejo. Entonces, nosotros vamos a basar nuestro modelo, para que lo sepan, en una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque es sencillo de comprender, te va a llevar a un modelo muy parecido y que solamente va a tener las máximas diferencias en los puntos de cruce, es decir, en 1.8 y 10.6. Y que esas diferencias máximas que en realidad tiene son relativamente pequeñas, o sea, no es una diferencia así que tú digas, híjole, vas a cometer un error abismal del 30%, no, son diferencias chiquititas. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la línea recta? Esta, ¿no? A todos nos la enseñaron en la prepa o en la secundaria. Y es igual a B más MX, en donde B, y la vieron en laboratorio de ciencia básica o ciencias experimentales 2. No, 1, no 2, 1, ¿no? Que ahí es donde yo les hago mucho hincapié a mis alumnos. Entiéndanme qué es la ecuación de la recta, para que entonces cuando lleguen a analítica no me salgan con que no saben qué es pendiente y qué es intercepto, ¿no? Bueno, no solamente a mí, a cualquier profesor con el que tomen. Entonces, esta es la ecuación de la recta y por aquí veo que hay algunas personas que tomaron curso de laboratorio conmigo de la 1, entonces no me dejarán mentir que les hago mucho hincapié en que tienen que razonar qué significa pendiente, qué significa intercepto para cada caso. ¿Y qué es la ecuación de la línea recta? Pues ahí está la ecuación de la línea recta para que vean que no mentía y que apareció nuevamente. ¿Qué es Y? Ahora lo voy a traducir a mi sistema en particular, porque esa es una ecuación general. ¿Qué es Y? Ah, pues si veo mis ejes, que ya ni sé en dónde los puse, déjenme encontrar a ver en dónde estaban. Andan hasta como por acá, ¿no? Ahí está. ¿Qué es Y? El P de L. En nuestro caso en particular, está aquí. La 17 y yo ya ando como en la 20 y tantos. En la 17, el P de Y es el P de, la Y es el P de sulfatos y la X es el pH. ¿Están todos de acuerdo? Y P de sulfatos, X pH. ¿Cierto o no? Sí. Sí. Ok. Y entonces, pues hago esa traducción, ¿no? En la 30 y tantos. Y, P de sulfatos, X, pH. Aquí está. Yo tengo que llegar a una ecuación de este tipo. Ese va a ser mi propósito. ¿A partir de qué? Pues como lo hacían en química analítica básica, ¿no? A partir de la constante de equilibrio. Es el único dato que tengo. Nada más tengo el equilibrio y la constante. Y tú quieres una ecuación. Bueno, pues la única ecuación que tienes es la constante. A partir de la constante de equilibrio, yo tengo que ser capaz de llegar a una ecuación de este tipo. A partir de esta, llegar a esta. ¿Vale? ¿Qué necesito hacer? Escribir esta constante en términos de la ley de acción de masas. ¿Qué es la ley de acción de masas? Concentraciones de productos elevados a su coeficiente estequiométrico entre concentraciones de reactivos elevados cada uno de ellos a sus coeficientes estequiométricos. Aquí tengo una enorme ventaja. Todos los coeficientes son 1. Entonces pongo puros unos. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a... Déjenme hacer algo. Voy a ir tapando las ecuaciones para que las vayamos deduciendo y la puedan ver ustedes. O sea, ¿por qué las tapo? Porque si no, entonces quedan como que ya están, no sé por qué. Por una razón que no entiendo, no me deja hacer más grande este cuadro.
Bueno, ahí está. De todas formas, sí lo tapa. A ver, escribimos la ley de... Esta es mi ecuación meta. Aquí ya la puse arriba, ¿no? P de sulfatos es igual a B más M de pH. Aquí puede ser más o menos. Acuérdense, son signos algebraicos. Voy a dejar de compartir, chicos, tantito, porque como que no me deja mover y no sé si sea parte del dejar de compartir.